Bienvenidos de nuevo a Sueña Historia. Soy José. Hoy exploraremos los rincones ocultos del pasado, donde la historia se convierte en un susurro entre las sombras y la verdad se disfraza de mito. Existe una narrativa escrita con tinta y sangre, la que relata batallas, feudos y concilios. Y luego existe la narrativa de la idea, aquella forjada en el silencio de las criptas y en la ambición que trasciende la mortalidad. La historia de la Orden del Temple, en su versión más profunda, no es un relato de devoción militar, es la crónica de un mandato metafísico asumido por un grupo predestinado a ser su catalizador. Los templarios se erigen como la bisagra entre la piedad medieval y un conocimiento antiguo y peligroso. Lo que se perdió en la caída del templo de Salomón no fue oro, sino la fórmula de la existencia misma. Y la misión de la orden, al nacer, fue la de reunir ese conocimiento fragmentado, ocultándolo bajo el manto más astuto que el siglo XII podía ofrecer, la fe incondicional y la extrema pobreza. Su historia, por lo tanto, es el mapa que lleva al corazón de la tensión templaria, la lucha por proteger una verdad que la humanidad no estaba lista ni se le permitiría comprender. Buenas, soñadores. Ahora prosigo yo que mi compañero José se ha dormido, con solo leer el primer capítulo. Capítulo 1. El voto silencioso. El año 1118 no marcó el nacimiento de una hermandad militar, sino la convergencia secreta de 9 almas consumidas por una misma interrogación. Los anales del siglo solo recuerdan sus nombres: Hugo de Payens, Godofredo de Saint-Omer, André de Montbar, entre otros, pero ignoran el lazo invisible que los unía, una sed gnóstica que la simple devoción no podía saciar. No llegaron a Jerusalén buscando la indulgencia, llegaron buscando el origen. Los templarios se constituyeron en una era donde la fe se había tornado ciega, convencidos de que el poder de la cristiandad se había atrofiado al olvidar el conocimiento fundacional que le dio forma. Ellos no eran peregrinos, sino arqueólogos del espíritu, persuadidos de que la clave de la certidumbre total yacía sepultada bajo la ruina más sagrada de todas. Su presentación ante el rey Balduino II fue una obra maestra de la simulación. Pidieron permiso para custodiar los caminos, una misión útil y humilde que justificaba su presencia. El rey, que había atisbado las sombras de la historia, no les negó el privilegio, y les concedió el ala de su palacio levantada sobre la mezquita de Al-Aqsa, el lugar exacto donde se alzara el templo de Salomón. El manto que adoptaron, los pobres caballeros de Cristo, fue la ironía suprema y la estrategia más astuta. La pobreza no era una virtud, era la máscara perfecta para la invisibilidad. ¿Quién sospecharía que 9 hombres que compartían un solo caballo como símbolo de su miseria estaban a punto de desenterrar un secreto capaz de reescribir la historia, y de paso, de dotar a sus portadores de un poder que trascendía el de todos los monarcas de Europa? 9 años en la oscuridad. La orden dedicó los primeros 9 años de su existencia no a la caballería, sino a la excavación metódica. Este periodo, un ciclo de profundo significado esotérico, fue el verdadero crisol del Temple. De noche, cuando el silencio se apoderaba de la explanada y los rumores se apagaban, los templarios se convertían en iniciadores. Su trabajo no fue aleatorio. Estaban guiados por fragmentos de conocimiento codificado, cifrados en textos olvidados de Alejandría y la tradición oral de los custodios locales, que señalaban el emplazamiento de un depósito sellado. No buscaban el tesoro de oro de Herodes o las reliquias menores, buscaban la piedra negra, entendida no como un monolito físico, sino como el depósito inmutable del saber salomónico, el mapa del conocimiento perdido. La tensión en las galerías subterráneas era opresiva. Los templarios no luchaban contra enemigos visibles, luchaban contra el peso de la historia y el miedo a lo arcano. El laberinto era una mezcla desconcertante de estilos: túneles herodianos, cisternas romanas, y más allá, bóvedas con principios geométricos tan avanzados que desmentían la capacidad constructiva de la época. Cada palada de tierra removida no era un acto militar,
sino una profanación ritual. La revelación del cisma. La culminación de la excavación llegó en el tercer año. Tras franquear un muro de basalto, el grupo accedió a una cripta sellada, un espacio diseñado no para el entierro, sino para la preservación total. La cámara no emanaba santidad, sino la frialdad metálica de la ciencia. En el centro, sobre un pedestal, se hallaba una urna de plomo pesado, grabada con símbolos que no pertenecían a la iconografía cristiana, sino a la astronomía prohibida y la geometría mística. La apertura del sello de plomo fue el acto fundacional real de la orden. Dentro de la urna no había riquezas, sino una colección de rollos de pergamino conservados por técnicas químicas desconocidas en Occidente. El contenido no eran plegarias, sino códices cifrados, diagramas astrológicos, fórmulas matemáticas y planos cartográficos que unían la construcción del templo con los flujos energéticos de la Tierra. Era el compendio de las leyes inmutables, la prueba de que el cosmos operaba bajo un orden cuantificable. Habían encontrado la fórmula de la existencia misma. En ese instante, los 9 caballeros sufrieron una transmutación intelectual irreversible. Comprendieron que su fe, aunque poderosa, era incompleta. Habían descubierto el cisma, la hendidura entre la fe que Roma predicaba y la verdad esencial de la creación. Los templarios se convirtieron en los primeros guardianes del secreto, los herederos involuntarios de una misión que trascendía la cruzada. La semilla del imperio. Lo que la orden extrajo de las profundidades no fue un tesoro, sino una carga existencial. Los códices fueron clasificados y dispersados en compartimentos secretos. El artefacto de la urna fue sellado de nuevo. La orden había cumplido su misión inicial, pero el verdadero trabajo, la protección de la idea, apenas comenzaba. El Temple se dio cuenta de que su misión no era luchar por un territorio, sino construir una estructura de poder invisible lo suficientemente vasta y compleja como para esconder esa verdad de la estupidez y la ambición humana. El manto de la pobreza se convirtió en el uniforme de un imperio en gestación, una organización que poseía el conocimiento para reescribir las reglas del valor y el poder. Cuando los 9 emergieron al sol de la mañana en 1127 para buscar el reconocimiento papal, la historia oficial registró que volvieron con manos vacías y con una misión sencilla. Pero ellos llevaban consigo el germen de un sistema financiero supranacional y la semilla de la herejía que, un siglo y medio después, haría temblar los cimientos de la cristiandad. El voto silencioso había sido pronunciado. Capítulo 2. La metamorfosis de la regla. El regreso de los 9 caballeros a Occidente, tras sus 9 años de silencio en Jerusalén, no fue una vuelta triunfal, sino un movimiento tectónico disfrazado de humilde mendicidad. El objetivo de Hugo de Payens no era solo obtener el reconocimiento papal, sino reclutar al intelecto que pudiera forjar una coraza de hierro y dogma alrededor de la gran idea desenterrada. El elegido fue Bernardo de Claraval. Bernardo, abad cisterciense, era la voz espiritual más influyente de la cristiandad. Era un asceta, un místico, un hombre cuya piedad se consideraba inquebrantable y su intelecto, un arma forjada por Dios. Era el guardián de la fe, por lo tanto, debía convertirse en el arquitecto de la máscara. El encuentro entre Hugo y Bernardo, documentado en la historia como una simple petición de apoyo, fue en realidad una iniciación silenciosa. No ocurrió en público, sino en la penumbra de la celda de Claraval. Hugo no presentó pergaminos militares, sino la prueba tangible de la fractura teológica, fragmentos de los códices de Salomón, no para que Bernardo los adorara, sino para que los entendiera. La tensión de la escena fue la lucha interna de Bernardo. Su fe, construida sobre siglos de tradición y dogma, se enfrentó a la ciencia helénica y babilónica contenida en esos fragmentos. El gran maestre no le pidió que negase a Cristo, sino que reconociera que Cristo era una manifestación del orden mayor y de las leyes inmutables que los templarios habían descubierto. Hugo le expuso la idea: la única forma de salvar a la cristiandad de su propia ceguera era infundirle, desde dentro, el conocimiento esotérico que la haría inexpugnable. El escriba del Temple. Bernardo no fue convencido, fue transmutado. Su tarea ya no sería predicar,
sino codificar la contradicción. Su pluma, movida por la urgencia del secreto, creó el Tratado de Laude Novae Militiae, elogio de la nueva milicia, que sentó las bases de la regla templaria. El Concilio de Troyes, en 1128, fue la escena pública de este pacto. Allí, la regla fue leída y aprobada, convirtiendo a los 9 caballeros en una orden supranacional con la bendición de Dios. Pero la verdadera regla era la que solo Hugo y Bernardo entendían. El manto blanco no solo simbolizaba la pureza, sino la tabla rasa necesaria para recibir el conocimiento unificado. El blanco era el color de los iniciados egipcios. La pobreza radical aseguraba que la orden no sería acusada de codicia en sus primeros años. Su riqueza sería intangible e intelectual, no material. La obediencia absoluta no era solo disciplina militar, era la garantía de que el secreto jamás sería fragmentado o cuestionado por intereses individuales. La obediencia al maestre era, en esencia, obediencia a la idea. La regla se convirtió en la jaula perfecta para un conocimiento prohibido. Era una estructura monástica para el guerrero, una disciplina del alma para los custodios de una verdad profana. La tensión constante que inyectó Bernardo fue la obligación de la dualidad, vivir en la luz de la fe mientras se protegía la sombra del saber. La semilla de la arquitectura secreta. Con la aprobación de la regla, la orden recibió bienes y reclutas. Pero Hugo de Payens no se centró en castillos, se centró en la logística de la ocultación. Las primeras encomiendas se construyeron siguiendo planos geométricos específicos, que no solo optimizaban la defensa, sino que servían como puntos de anclaje geománticos a través del paisaje europeo, reflejando los principios descubiertos en las criptas de Salomón. El diseño del Temple se convirtió en el primer indicio externo de la carga que llevaban. Introdujeron un estilo arquitectónico revolucionario que luego se conocería como gótico, bóvedas más altas, nervios, arcos apuntados. Esto no fue una moda, fue la necesidad estructural de liberar espacio interior, buscando la verticalidad para replicar las proporciones del templo original y así concentrar la energía descubierta. La tensión arquitectónica es clara, usaban la piedra y el mortero para fines místicos, no solo constructivos. Esta fase marcó el verdadero inicio del imperio templario. Ya no eran 9 mendigos, sino una corporación multinacional de la fe, con acceso a información clasificada y protegidos por la mayor autoridad espiritual de su tiempo, el propio Bernardo. El despertar del oro invisible. El capítulo concluye con la comprensión del verdadero poder que la regla permitió, el financiero. Los templarios comenzaron a recibir y custodiar bienes, pero Hugo de Payens, utilizando los principios de cifrado y contabilidad hallados en los códices, desarrolló un sistema de transferencia de valor que eliminaba la necesidad de mover oro físico. El documento conocido como el mandatum, precursor del cheque de viaje, no fue un invento práctico, fue una aplicación directa de la fórmula de la certidumbre. El dinero se convirtió en idea pura, un concepto abstracto basado en la confianza en la orden, no en el peso del metal. Esto les dio una inmunidad económica que ningún reino podía igualar, pero que a su vez generó la semilla de la desconfianza fatal. La tensión se establece con el fin del capítulo. La orden, protegida por una máscara de piedad y una estructura de dogma, ahora poseía el instrumento material y espiritual para controlar el flujo de información y riqueza de Occidente. El secreto había sido asegurado y el mundo, sin saberlo, había entregado las llaves de su futuro a sus custodios. La idea se había materializado. Capítulo 3. La geometría sagrada y el oro invisible. Tras el Concilio de Troyes, el Papa Inocencio II pronunció la bula Omne Datum Aptemem en 1139. En la superficie, fue un acto de gracia papal. La orden del Temple se convertía en una estructura autónoma, libre de la jurisdicción de obispos, exenta de diezmos y responsable únicamente ante el soberano pontífice. Sin embargo, para los iniciados, el gran maestre y su consejo interior, esta bula no era un privilegio, sino la legitimación total de la máscara. Les otorgaba el marco legal perfecto para operar en el plano terrenal mientras custodiaban un secreto que era supraterrenal. La orden, ahora,
Se movía como una sombra poderosa a través de Europa, su verdadera misión oculta por la cruz pater roja sobre el manto blanco. La tensión que generaban no venía de las batallas, sino de su propósito velado. ¿Por qué una orden dedicada a proteger peregrinos acumulaba tierras y privilegios en Francia, Inglaterra o Aragón, muy lejos de Tierra Santa? La respuesta era simple, pero incomprensible para la época. El secreto exigía una red global de protección y financiación que ningún reino podía proporcionar. La idea de Salomón demandaba un imperio invisible. La arquitectura del arca. La expansión templaria se manifestó a través de la construcción de encomiendas y fortalezas. Estos edificios, sin embargo, no eran meros castillos. Eran la primera manifestación tangible del conocimiento cifrado en los códices desenterrados. Los templarios se convirtieron en los arquitectos de la Revolución Gótica. La súbita aparición en Europa de estructuras con arcos apuntados, bóvedas de crucería y grandes rosetones no fue una simple evolución estética, fue una aplicación directa de la geometría esotérica hallada bajo el templo. La idea dictaba que la luz y el sonido eran elementos que podían ser canalizados para fines espirituales, quizás alquímicos. Las catedrales y capillas templarias, con su verticalidad imposible y sus rosetones perfectamente alineados, eran, en esencia, instrumentos resonantes, diseñados para replicar la estructura geométrica del lugar santísimo de Salomón, creando puntos de anclaje para la energía del conocimiento. La tensión arquitectónica era sutil pero constante. Los constructores trabajaban con planos que contenían medidas y proporciones desconocidas para los maestros de obra locales. El número 9, el número de los fundadores y de los cielos, y el número 12, el número de la perfección cósmica, se tejían en cada columna y cada bóveda. Así, cada encomienda se convertía en una bóveda de seguridad no solo para el oro, sino para los fragmentos dispersos de la gran idea. La naturaleza abstrada del oro. El verdadero poder de la orden, sin embargo, se reveló en el plano económico. La riqueza que los templarios acumularon no fue el resultado de la codicia, sino la consecuencia inevitable de poseer un conocimiento financiero superior. Los códices de Salomón contenían sistemas de contabilidad y cifrado que permitían una precisión y una seguridad en el manejo de bienes que superaba con creces los métodos medievales basados en el trueque y el peso de las monedas. Utilizando estos principios, la orden creó el mandatum o cheque de viaje, un documento que permitía a un viajero depositar su oro en una encomienda de Londres y retirarlo en una de Acre, mediante un código secreto y una clave numérica conocida solo por la red interna. Aquí reside el misterio fundacional de su poder. Los templarios no movían oro, movían confianza cifrada. Habían logrado desmaterializar la riqueza, transformándola en una idea abstracta protegida por el conocimiento. Este sistema no solo generó fortunas colosales, comisiones, intereses, monopolios, sino que les confirió una supremacía logística y diplomática que alarmó a los reyes. La tensión se intensificó a medida que su poder económico se volvía más incomprensible. Los monarcas veían el Temple como un banco sin fronteras, con tesoros inagotables, pero la verdad era que el tesoro era el sistema, y el sistema era una aplicación directa del secreto de Salomón. Esto les daba una inmunidad que les permitía dictar condiciones, prestar dinero a reyes, incluido el ambicioso Felipe IV de Francia, el futuro verdugo, y lo más importante, mover la carga, el conocimiento real, sin ser detectados. El despertar de la sombra. En esta cima de poder, 1160-1180, la idea comenzó a generar su propia sombra. El acceso al conocimiento cifrado, aunque esencial para la supervivencia de la orden, generó una aristocracia interna. No todos los caballeros eran iniciados en los códices, solo los grandes maestres y un círculo íntimo de caballeros lectores tenían acceso a los fragmentos de la verdad. Esta disparidad creó una tensión interna devastadora. La fe simple de los soldados de a pie se veía contradicha por el esoterismo frío y la riqueza obscena de la jerarquía. Comenzaron a circular los primeros susurros de prácticas secretas en los capítulos cerrados, de ceremonias que no honraban a la cruz, sino a símbolos geométricos y a la cabeza de la sabiduría, el Baphomet, que entonces era solo un rumor.
La orden se había convertido en una entidad esquizofrénica. Por fuera, los devotos guerreros de Dios; por dentro, los custodios de un cisma que prometía el conocimiento total, pero exigía una obediencia ciega y un silencio absoluto. La tensión constante era la del secreto que, de tan poderoso, amenazaba con devorar a quienes lo guardaban. La idea de Hugo de Payens había triunfado, pero su éxito contenía ya el germen de su inevitable destrucción. El escenario estaba listo para que la corrupción del saber se apoderara de la orden. Capítulo 4. El laberinto de Acre. Acre, tras la recuperación por la Tercera Cruzada, se convirtió en la capital de lo que quedaba del reino de Jerusalén, para el Temple, en el epicentro de su tensión existencial. La ciudad era un laberinto de muelles, mercados febriles y torres de asedio, pero su corazón latía bajo la casa de la orden templaria, una ciudadela dentro de la ciudad, una fortaleza dentro de la fortaleza, que albergaba el punto de convergencia de su poder y su secreto. En Acre, la contradicción de la orden se hizo más evidente que nunca. En la superficie, eran los guerreros más disciplinados y feroces de la cristiandad, la punta de lanza de la fe. En la profundidad, eran los custodios de un saber que ponía en duda gran parte del dogma que supuestamente defendían. La tensión se manifestaba en la mirada de sus hombres, unos, cruzados piadosos, otros, iniciados fríos, conscientes de que su guerra no era solo por la tierra, sino por el dominio de la información. El complejo templario de Acre no era solo un cuartel. Debajo, se extendía una red de bóvedas y túneles que conectaban la ciudadela directamente con el puerto, diseñados no solo para la logística militar, sino para la evacuación silenciosa de la carga. Aquí se almacenaban los códices originales, o sus copias más fidedignas, y los artefactos menores hallados en Jerusalén. La verdadera bóveda de Acre no guardaba oro, sino memoria codificada. La batalla por la memoria. En esta época, finales del siglo XII, las decisiones militares del Temple comenzaron a parecer anómalas para sus aliados. Los cronistas se preguntaban por qué la orden a menudo sacrificaba posiciones estratégicas por la defensa encarnizada de lugares que parecían carecer de valor militar obvio. La respuesta estaba en el mapa de la idea. Los códices desenterrados bajo el templo de Salomón no solo contenían geometría sagrada, sino una detallada cartografía geomántica de Tierra Santa, señalando puntos de anclaje donde la energía del conocimiento se había depositado a lo largo de los siglos. Estos puntos, a menudo antiguos pozos, cuevas o ermitas abandonadas, eran cruciales porque albergaban fragmentos menores del secreto, necesarios para la reconstitución futura de la idea si el núcleo central, la carga de Acre, se perdía. La batalla de Hattin, 1187, aunque una derrota devastadora para la cristiandad, fue para el Consejo Interior Templario una prueba de la prioridad. Los templarios combatieron con valor suicida, sí, pero se cree que la verdadera misión de los altos dignatarios ese día fue asegurar la extracción previa de ciertos relicarios y manuscritos que guardaban en sus fortalezas periféricas. La tensión residía en el secreto del sacrificio. El Temple estaba dispuesto a perder hombres y territorio para asegurar la supervivencia de la idea. El flujo de la tensión financiera. En Acre, el sistema financiero templario alcanzó su apogeo y su mayor peligro. El puerto era el nudo gordiano del comercio entre Oriente y Occidente, y el Temple controlaba ese flujo. Su capacidad para movilizar sumas colosales de dinero, la abstracción del oro, y prestar a reyes y mercaderes les confería un poder real que superaba a la autoridad eclesiástica y secular. El Temple de Acre era un banco supranacional operando bajo la ley del secreto. Los caballeros lectores, encargados de la contabilidad, no usaban el ábaco. Utilizaban un sistema de cálculo complejo derivado de los números de Salomón, que les permitía anticipar tendencias económicas y manipular mercados con una eficacia desconcertante para la época. Esta riqueza, sin embargo, era la cadena de su destino. Mientras el oro físico seguía siendo un tesoro, el Temple se había acostumbrado a manejar el valor como un concepto. Esto los hacía intocables, pero también profundamente peligrosos. Reyes como Ricardo Corazón de León dependían de ellos para financiar sus campañas, pero en el proceso,
la orden adquiría un conocimiento íntimo de sus debilidades financieras y políticas. La tensión era palpable, cada préstamo era un lazo de dependencia que aumentaba el riesgo de traición. La sombra de la herejía. La estancia prolongada en Acre, en un crisol de culturas y misticismos, cristianos orientales, sufíes, sabios cabalistas, intensificó el cisma interno de la orden. El Temple no era inmune a la influencia de los saberes locales, muchos de los cuales resonaban con los códices de Salomón. Comenzaron a circular entre los altos grados prácticas esotéricas que se distanciaban de la misa romana. La cabeza de la sabiduría o Baphomet, que en este periodo era aún solo un susurro, surgió como la representación simbólica del conocimiento unificado, una figura que integraba las polaridades, masculino/diagonal femenino, luz/diagonal oscuridad, y que había sido concebida como la llave para descifrar el todo. La tensión, pues, se hizo moral. Para el templario común, la orden era la vanguardia de Cristo, para el consejo interior, era la guardiana de una verdad superior. Esta disparidad se convirtió en una falla tectónica que la orden, a pesar de su disciplina, no podía sellar. La semilla de la acusación final ya estaba sembrada en Acre, esperando el momento de germinar a través de la codicia y el miedo de sus enemigos. La idea se había convertido en un poder demasiado grande, un objeto de culto que amenazaba con corromper a sus propios sacerdotes. Capítulo 5. Los vicios de la sabiduría. Mediados del siglo XIII. La Orden del Temple se erigía en el pináculo de su poder terrenal. La Maison du Temple en París, su preceptoría central, se había transformado en la caja fuerte de Europa, un complejo fortificado cuya magnitud eclipsaba los palacios reales. Sin embargo, en el silencio pétreo de París, la idea del conocimiento liberado de Salomón comenzaba a devorar a sus propios custodios. La tensión se había desplazado del campo de batalla a la esquizofrenia del alma templaria. La orden se había vuelto una entidad de paradojas insostenibles. Predicaban la fe en Cristo mientras custodiaban la prueba cifrada de que la divinidad operaba bajo leyes cósmicas que el dogma romano no abarcaba. Esta disparidad espiritual creó una jerarquía oculta. La mayoría de los caballeros seguían siendo guerreros piadosos, pero el consejo interior, los que tenían acceso a los códices de Jerusalén, se habían transformado en sacerdotes de la gnosis. El peligro ya no venía de los sarracenos, sino de la soberbia intelectual. El conocimiento absoluto prometía la liberación espiritual, pero la búsqueda de ese fin sin la guía de la humildad se había convertido en un vicio más peligroso que la avaricia. El templo interior, el Baphomet. El corazón de esta corrupción residía en una cámara sellada bajo la Maison du Temple. No era una bóveda de oro, sino una cripta de conocimiento y ritual. Allí, los más altos dignatarios de la orden practicaban ceremonias que el mundo exterior consideraría, y de hecho lo haría, como blasfemas. El foco de estas reuniones era el Baphomet. Este nombre, destinado a resonar con terror en el juicio final de la orden, no era al principio una representación del diablo. Era una figura simbólica forjada para contener la idea unitaria de los códices, una cabeza barbuda, símbolo de la sabiduría y el tiempo, andrógina o con cuernos, representando la integración de las polaridades, el salvet coagula alquímico, y un rostro que contenía el secreto del cifrado. Baphomet era la cabeza de la sabiduría oculta, la representación del conocimiento que la fe simple debía negar para sobrevivir. La tensión ritual era intensa. Al iniciarse en los grados superiores, el caballero no juraba lealtad a un demonio, sino a la verdad absoluta que se encontraba fuera de los confines del dogma. Los ritos incluían la negación formal de la cruz, como símbolo de la visión incompleta de Dios, y el beso ritual, símbolo de la transferencia del conocimiento gnóstico. Eran pruebas de obediencia, diseñadas para asegurar que el iniciado valorara la idea por encima de la vida misma, pero en su perversión, se convirtieron en un culto secreto que atraía a aquellos sedientos de poder absoluto. La biblioteca prohibida. Bajo la supervisión directa del Gran Maestre, la orden mantenía en París la Biblioteca Silenciosa, una colección clasificada que era la prueba material de su apostasía intelectual. Sus estantes contenían no solo copias de los códices de Salomón,
sino textos de alquimia árabe, tratados de geometría pitagórica, mapas estelares caldeos y traducciones heréticas de textos cabalísticos. Los caballeros lectores, encargados de gestionar esta biblioteca, eran más sabios que los teólogos universitarios, pero cargaban con el peso de la mentira institucional. Sabían que la cosmogonía que custodiaban era radicalmente diferente a la que el Papa predicaba. Esta doble conciencia generaba una fatiga moral y una profunda desconfianza hacia el mundo exterior, incluidos sus aliados. La tensión se manifestaba en el aislamiento. Cuanto más conocimiento acumulaban, más se separaban de la humanidad que pretendían proteger. El crecimiento del cisma interno. El acceso selectivo a este saber desató una lucha de poder silenciosa. La riqueza financiera y el conocimiento esotérico se fusionaron, creando una élite que, a ojos de los caballeros de las líneas de batalla, se había vuelto arrogante y opaca. El tesoro que debía ser custodiado, el secreto, se estaba convirtiendo en el índice de la corrupción. En la década de 1240, los primeros desertores y expulsados de la orden comenzaron a aparecer. No eran hombres débiles, sino aquellos que no podían conciliar la pureza del voto inicial con el oscuro ritual de la gnosis. Estos hombres, aunque pocos, llevaban consigo fragmentos de la verdad ritual malentendidos, exagerados, pero fatalmente ciertos, historias del Baphomet, de la negación de Cristo en secreto, y de la veneración de un tesoro que no era material. Estos whispers de herejía viajaron como veneno, no a la iglesia, sino a las cortes. Un joven ambicioso, hijo de un consejero real en Provenza, llamado Guillermo de Nogaret, escuchó estos rumores. Él no los vio como errores teológicos, sino como la debilidad perfecta de un adversario intocable. Nogaret, que aspiraba al poder total, comprendió que si no podían derrotar a los templarios con ejércitos, podrían destruirlos con miedo puro y fanatismo. La idea que Hugo de Payens quiso proteger se había transformado en el arma perfecta para su destrucción. La tensión moral del capítulo se resuelve en una fatal premonición. El Temple, en su intento de asegurar la verdad, había creado los cargos exactos que, medio siglo después, lo llevarían a la hoguera. Capítulo 6. La sombra del rey. En el tumultuoso tablero de ajedrez europeo, el ascenso de Felipe IV de Francia, conocido como el Hermoso, 1285, marcó el inicio del clímax para la orden. Felipe no era un monarca impulsivo, era una fuerza calculadora, tan frío y geométrico en su ambición como las fórmulas que los templarios custodiaban. No buscaba solo territorio, sino la absoluta centralización del poder bajo el concepto de la monarquía de derecho divino. Y en ese camino, la Orden del Temple se erigía no como un aliado, sino como una antítesis intolerable. La tensión entre la corona y el Temple era, en esencia, una lucha de soberanía. El rey gobernaba un territorio, el Temple, a través de su red bancaria y su inmunidad papal, gobernaba el flujo de valor en toda la cristiandad. La orden era una nación dentro de la nación, una entidad que podía mover ejércitos, financiar guerras, y lo más peligroso, poseer secretos de Estado sin rendir cuentas a nadie más que al pontífice. Felipe IV sabía que el poder real del Temple no residía en las fortalezas de Tierra Santa, sino en la Maison du Temple de París, que funcionaba como el Banco Central de Europa y el archivo esotérico de la Orden. Su obsesión no era solo la deuda que Francia había contraído con ellos, era el principio de la independencia templaria. El arquitecto del odio, Guillermo de Nogaret. El verdadero catalizador del destino fatal no fue el rey, sino su consejero principal, Guillermo de Nogaret. La historia lo recuerda como un jurista brillante y despiadado, pero para la narrativa secreta, Nogaret era un agente del resentimiento gnóstico. Nogaret, se susurraba en los círculos de inteligencia europeos, había tenido una conexión juvenil y fallida con la orden, quizás como un hermano lector o un acólito que intentó acceder a los grados superiores del conocimiento. Había sido rechazado o expulsado por su ambición desmedida o su falta de la disciplina espiritual que la idea exigía. Él no buscaba el oro, buscaba la destrucción del secreto que se le había negado. Para Nogaret, los templarios no eran solo deudores ricos, eran herejes que jugaban a ser Dios con el conocimiento de Salomón.
Él había oído los rumores de la cámara sellada, del Baphomet como símbolo del sincretismo prohibido y de los ritos de negación. A diferencia del Papa o de otros monarcas, Nogaret creía en los rumores de la herejía porque confirmaban su convicción de que la orden había traicionado su voto inicial. Su plan era una obra maestra de la malicia legal y teológica, no acusar al Temple de fraude o usura, sino de blasfemia, un crimen que permitía al rey confiscar bienes y actuar bajo la bandera de la defensa de la fe. La tensión de este capítulo reside en el ajedrez silencioso entre el Gran Maestre y Nogaret, donde cada movimiento del rey para consolidar el poder era, en realidad, un cerco legal al cuello de la orden. La vulnerabilidad del secreto. En esta fase, los templarios, acostumbrados a su inmunidad de casi 2 siglos, mostraron una arrogancia fatal. No vieron en Felipe IV un enemigo, sino un cliente inestable al que podían manipular con préstamos. Subestimaron la determinación ideológica del rey y la venganza metódica de Nogaret. La orden se había vuelto vulnerable precisamente por su dualidad. La cima del conocimiento, su centralización de información, financiera, política, esotérica, significaba que al caer el núcleo, París y Acre, todo caería. El conocimiento disperso en las encomiendas no podría salvar la estructura. La corrupción ritual, los ritos secretos, diseñados para proteger la idea, se habían convertido en pruebas de herejía perfectas para un tribunal sesgado. Nogaret sabía exactamente qué buscar, gracias a los desertores y a su propia frustración. La tensión premonitoria domina la escena. El Temple estaba sentado sobre una mina de pólvora, creyendo que su poder económico y su bendición papal los hacían intocables. Mientras el rey y Nogaret tejían la red de acusaciones, el Gran Maestre Jacques de Molay seguía preocupado principalmente por la defensa de Tierra Santa, ignorando que la verdadera amenaza no venía del este, sino de la ambición intelectual y financiera de la corona de Francia. El plan maestro de la destrucción. Nogaret no solo planeó el arresto, planeó la destrucción del legado intelectual. Su objetivo final no era el oro físico, aunque bienvenido, sino la incautación de la biblioteca silenciosa y la eliminación de los caballeros lectores, que eran los únicos capaces de descifrar la idea de Salomón. Al destruir el conocimiento, se destruiría la soberanía oculta que el Temple ejercía. El capítulo concluye con una imagen de profunda inquietud. El Templo de París, con sus bóvedas repletas de la riqueza de media Europa y sus criptas con los códices que desafiaban a Dios, parece inexpugnable. Pero Nogaret ya ha fijado la fecha del ataque, un viernes 13 del próximo mes de octubre. La tensión es la cuenta regresiva hacia una catástrofe que la orden, cegada por su propia grandeza, se niega a ver. La sombra del rey ha caído sobre el Temple, no para robarle, sino para desmantelar su misterio y apagar la luz de su conocimiento prohibido. Capítulo 7. El último bastión. El aire en San Juan de Acre, en la primavera de 1291, no era solo denso por el calor oriental, estaba cargado con la premonición de un final. La ciudad, último baluarte del reino cruzado de Jerusalén, era un escenario de desesperación y orgullo. Sin embargo, para la orden del Temple, la inminente caída no era una derrota, sino el punto de inflexión de un destino preordenado. La idea dictaba que la supervivencia del conocimiento era más vital que la preservación de un territorio temporal. La tensión se manifestó en la dualidad de la defensa. Mientras los caballeros combatían con un fervor suicida en las murallas, sabiendo que no había retirada posible, el Consejo Interior operaba en las profundidades de la casa del Temple con una frialdad desconcertante. El Gran Maestre, Guillermo de Beaujeu, no solo dirigía la defensa militar, era el responsable directo de la ejecución de un protocolo de evacuación largamente planeado, un plan que no concernía a la gente, sino a la carga. El protocolo del Arca. A lo largo de los casi 200 años de su existencia, la Orden había diseñado un sistema de cámaras de seguridad y rutas de escape para el secreto, anticipando la pérdida de Tierra Santa. Acre era el punto de concentración final de la idea antes de su retorno a Europa. Los códices originales del templo, los artefactos simbólicos menores, los archivos financieros cifrados, y lo más importante, las tablas de metal donde se había grabado la fórmula central del conocimiento.
El episodio se centra en las horas previas al colapso final de las murallas. La acción no está en el combate, sino en el movimiento silencioso bajo tierra. Los caballeros lectores, asistidos por esclavos que jamás serían liberados, para asegurar el silencio, trabajaban a la luz temblorosa de las lámparas en las bóvedas subterráneas que se extendían hasta el muelle oculto. La tensión era logística y moral. Los templarios debían seleccionar qué salvar, no llevaban los bienes de la orden, oro o joyas, sino la evidencia de su herejía intelectual. Cada rollo de pergamino enrollado, cada placa de metal envuelta en seda negra, era un fragmento del cisma que fundó la orden. La decisión de qué quemar, archivos redundantes, y qué llevar, los códices esenciales, fue ejecutada con una disciplina ritual que ignoraba el clamor de la batalla superior. La última misión. Cuando los ingenieros mamelucos finalmente hicieron colapsar el muro, la situación se volvió caótica. El gran maestre Guillermo de Beaujeu fue asesinado, un evento que la historia recuerda como la señal del fin. Pero para el Consejo Interior, su muerte activó la fase final del protocolo. Se seleccionó un contingente de élite, hombres cuya lealtad a la idea era incondicional, para llevar la carga principal al mar. No se les dio un destino final, sino una ruta de contacto cifrada que los llevaría a una fortaleza en Chipre, y desde allí, a un punto desconocido en el Atlántico. La misión era simple: salvar la idea, no la orden. La tensión es la despedida sin gloria. Mientras la ciudad caía en la masacre, un puñado de templarios, moviéndose a través de los túneles inundados por el caos, cargaban con arcas selladas que contenían el verdadero poder de su orden. La prioridad táctica del Temple se reveló en su máxima expresión. Sacrificaron cientos de vidas en la muralla para asegurar que los pocos portadores del secreto pudieran escapar inadvertidos entre el humo y la carnicería. La carga navega al oeste. El episodio culmina con la visión profética del último grupo de templarios saliendo del túnel secreto hacia el muelle, donde una pequeña flota de galeras les esperaba bajo el amparo de la noche. El gran maestre en funciones, Thibaut Gaudin, fue uno de los que escapó, llevando consigo los códices más vitales. Mientras las galeras se alejaban de Acre, envueltas en la bruma del Mediterráneo, la orden templaria terminaba su ciclo en Tierra Santa. La batalla había sido perdida, pero la guerra real, la guerra por la custodia del conocimiento, había sido ganada. La idea había sido extraída del caos. El destino que esperaba a los templarios en Europa no era la bienvenida, sino la emboscada de Felipe IV y la venganza metódica de Nogaret. Los hombres que escaparon no eran fugitivos, sino portadores de una bomba de tiempo intelectual. La tensión se intensifica con el conocimiento de que la carga, segura por ahora, se dirigía directamente al lugar donde el peligro era mayor, el corazón del reino que ya había planificado su destrucción. La idea estaba a salvo, pero la orden estaba sentenciada. El templo había caído en el este para renacer, por un breve y fatídico tiempo, en París. Capítulo 8. El rey deudor y el juramento secreto. Tras la caída de Acre en 1291, la Orden del Temple concentró su poder y su carga esotérica en su sede central de Europa, la Maison du Temple de París. Este traslado, que la historia interpretó como un simple reagrupamiento logístico, fue en realidad la convergencia fatal de todo su destino. La idea, el secreto de Salomón, había sido extraída del caos oriental solo para ser depositada en la caldera de la ambición occidental. El gran maestre, Jacques de Molay, se encontró al frente de una orden inmensamente rica, espiritualmente comprometida y, paradójicamente, políticamente vulnerable. La tensión de la orden residía en su propia independencia. ¿Quién necesita una milicia monástica en Europa cuando Tierra Santa se ha perdido? La justificación de su existencia se había desvanecido, dejando al descubierto su inmenso y misterioso poder. El Temple de París no era solo un edificio, era un estado financiero en el Sena, con un tesoro que excedía al de la corona y una disciplina que superaba a la burocracia real. Era, para Felipe IV, una anomalía insoportable que desafiaba su concepto de soberanía absoluta. El cerco de la deuda. La relación entre el rey y la orden se había deslizado de la alianza a la dependencia tóxica.
Felipe IV era, en esencia, un rehén financiero del Temple. Los templarios habían financiado sus guerras y su ambicioso aparato estatal. El rey no solo debía sumas colosales, sabía que la orden poseía un archivo completo de su inestabilidad económica y sus errores políticos. El episodio se centra en los intercambios silenciosos entre de Molay y los emisarios de Felipe. La tensión es psicológica. De Molay, firme en su convicción de que la inmunidad papal y la disciplina moral de la orden eran suficientes para disuadir al rey, subestimó la frialdad de la codicia y el resentimiento. Felipe no quería negociar la deuda, quería cancelarla mediante la aniquilación. Aquí es donde Guillermo de Nogaret emerge como el arquitecto del Apocalipsis. Él entendió la debilidad del Temple, su secreto era su punto ciego. Nogaret, con su formación legal, razonó que la única forma de eludir la protección papal era utilizar el arma de la fe contra la orden. No se trataba de un crimen civil, fraude, sino de un crimen contra Dios, herejía. La caza de los despojos, la fuente de las acusaciones. Nogaret no inventó las acusaciones, las instrumentalizó. Recurrió a los desertores y a los expulsados de la orden, aquellos que habían presenciado los rituales secretos del Baphomet o que habían sucumbido a la tentación de la gnosis. Capítulo 5. La tensión aumenta con la pesquisa secreta que Nogaret dirige. Sus agentes no buscan el tesoro, buscan testigos que puedan describir, bajo juramento y futura tortura, los ritos de iniciación de los altos grados. El voto al Baphomet. Los testigos describen la adoración de la cabeza de la sabiduría, que Nogaret transforma en la adoración a un ídolo demoníaco. La negación de la cruz, el rito de humildad y aceptación de la verdad mayor es interpretado como la renuncia a Cristo. El beso oscuro, el rito de transferencia de conocimiento esotérico es tildado de acto sexual y sodomítico. Nogaret convierte la corrupción intelectual, el secreto, en una herejía carnal y pública. La tensión se vuelve opresiva. Mientras de Molay discute asuntos de Estado con el rey, Nogaret está escribiendo la orden de arresto masivo, utilizando las propias palabras cifradas de la orden como munición. El juramento de la conspiración. El capítulo culmina con la filtración involuntaria que sella el destino. Un informante, quizás un soplón temeroso o un espía de Nogaret, advierte a Jacques de Molay del plan de arresto, pero la advertencia es vaga, centrada en el peligro, no en la fecha. De Molay, sin embargo, reacciona con la disciplina del gran maestre. Su acción final en la Maison du Temple no es la huida, sino la puesta en marcha del protocolo final de seguridad. El episodio termina con la celebración de un capítulo secreto en la madrugada. Allí, de Molay y un puñado de los más altos dignatarios renuevan un juramento de silencio que data de los tiempos de Hugo de Payens. La decisión final es tomada con una calma aterradora. El grueso del tesoro material se dejará para el rey, para saciar su codicia y ganar tiempo, pero la carga principal, los códices, las tablas y los artefactos esenciales, debe ser evacuada. Se da la orden final y cifrada al comandante de la flota templaria en La Rochelle. La tensión es la certeza del inminente desastre combinada con la esperanza calculada de que la idea sobrevivirá. El plan de evacuación, diseñado para el fin del mundo conocido, estaba a punto de activarse. La fecha del arresto ya estaba sellada en el calendario del rey, viernes, 13 de octubre de 1307. Capítulo 9. Viernes 13, la paranoia perfecta. El día del arresto, el viernes 13 de octubre de 1307, se inició con una calma antinatural sobre el reino de Francia. La Orden del Temple, con su gran maestre Jacques de Molay en París, se comportó con la disciplina helada que había sido su sello distintivo durante 2 siglos. El plan de evacuación, cifrado y ejecutado en las horas previas, capítulo 8, no se trataba de una huida caótica, sino de un movimiento litúrgico diseñado para asegurar la supervivencia de la idea. La tensión para los templarios esa noche no era el miedo, sino la certeza del sacrificio. El grueso de la orden, los caballeros de las encomiendas, desconocía el secreto de Salomón y la conspiración de Nogaret. Solo sabían que la lealtad al voto exigía la obediencia total. El gran maestre, al entregar la orden al rey,
estaba en realidad comprando tiempo para la única cosa que realmente importaba, la fuga de la carga esotérica. Mientras los agentes de Felipe IV, liderados por Guillermo de Nogaret, se movían bajo el amparo de la noche, listos para ejecutar la orden sellada, el Temple de París ya era una cáscara funcional. El oro fácil, el tesoro visible que el rey codiciaba, se había dejado intencionalmente en las bóvedas, como el cebo para un tiburón. La idea, el verdadero tesoro, los códices, las tablas cifradas, los artefactos rituales, ya estaba en tránsito. La paradoja del asalto. La mañana del viernes amaneció con el asalto coordinado en toda Francia. Los alguaciles reales, armados con la autoridad de una carta sellada que acusaba a la orden de los crímenes más atroces, idolatría, sodomía, negación de la cruz, invadieron las encomiendas. La resistencia fue mínima. La disciplina templaria, tan temida en batalla, se convirtió en una fatal obediencia al martirio. La tensión se disparó en la Maison du Temple de París. Jacques de Molay fue arrestado con una calma casi altiva. Pero la verdadera crisis estalló cuando Nogaret y sus juristas se dirigieron a las bóvedas de los archivos y del tesoro. Nogaret no encontró la riqueza que esperaba, sino una paranoia logística que lo enfureció. Sí, había oro y plata, pero las arcas más importantes estaban vacías. Los registros clave de las transferencias cifradas, el sistema de oro invisible, habían desaparecido, y la biblioteca silenciosa había sido sistemáticamente limpiada de los códices más comprometedores. El tesoro físico del Temple era vasto, pero el tesoro real, el conocimiento, se había esfumado. La perfección de la huida era la prueba de la traición interna. Nogaret comprendió de inmediato que su plan, aunque brillante en su ejecución política, había fracasado en su objetivo gnóstico. El rey obtendría la riqueza para cancelar la deuda, pero el secreto de Salomón había escapado, y con él, el verdadero poder de la orden. La paranoia de Nogaret se centró en un solo objetivo: descubrir el destino de la carga. La herramienta de la mentira, el interrogatorio. El gran maestre y los altos dignatarios fueron inmediatamente sometidos al interrogatorio, una palabra que en 1307 era sinónimo de tortura metódica. La tarea de Nogaret era transformar los ritos de iniciación secretos, capítulo 5, en pruebas legales e irrefutables de herejía. La tensión de la cámara de tortura era la lucha por el significado. El inquisidor no buscaba la verdad, buscaba la confesión codificada. El Baphomet, al templario se le preguntaba si había adorado la cabeza. El caballero, entrenado en el esoterismo, entendía que había venerado la cabeza de la sabiduría, la idea, y bajo tortura, la palabra cabeza se confirmaba, transformándose en la adoración de un ídolo demoníaco. La negación de la cruz, el rito de negación, prueba de obediencia a la idea superior, se confirmaba bajo la presión del potro. El inquisidor registraba, negó a Cristo, sin comprender el contexto esotérico. El beso impúdico, el beso ritual, transmisión de conocimiento, era fácilmente transformado en sodomía para incitar el terror moral del populacho. La confesión más dañina vino de Hugo de Peraud, el visitador de Francia. Sometido a tormentos que fracturaron su voluntad, Peraud no solo confirmó las prácticas rituales, sino que rompió el código de silencio sobre la existencia de los círculos internos de conocimiento. Su testimonio, forzado y lleno de desesperación, se convirtió en la validación legal de la herejía templaria, el arma que Nogaret necesitaba para legitimar la masacre ante el Papa y el mundo. El destino del flota silenciosa. Mientras los hombres de la orden eran quebrados en los calabozos, la flota silenciosa de galeras que había partido de La Rochelle, la carga principal, navegaba hacia su destino incierto. La tensión logística se resuelve en este capítulo con el conocimiento de que las 18 galeras no se dirigieron a un puerto europeo amigo. Guiados por los mapas cifrados de Acre, la flota se dirigió hacia el Atlántico, buscando puertos donde el poder papal y real de Francia no pudiera alcanzarlos. El destino más probable, insinuado en los archivos fragmentados, era Escocia y, por vías aún más oscuras, las rutas marítimas hacia Portugal, lugares donde la inmunidad papal era más débil y la ambición real podía ser cooptada.
El viernes 13 de octubre de 1307 fue el día de la muerte de la Orden Visible, pero la fecha del renacimiento de la idea como una sociedad secreta y móvil. Nogaret había capturado los cuerpos, pero la esencia intelectual y espiritual del Temple había escapado, dejando tras de sí un vacío que llenaría la leyenda y la paranoia durante siglos. La tensión es la del legado, la orden ha sido destruida, pero el voto silencioso ha sobrevivido, asegurando que la verdad, por terrible que fuera, no moriría en el fuego. Capítulo 10. La llama prometida. Entre 1307 y 1310, el destino de la orden se jugó no en un campo de batalla, sino en las cámaras de tortura y en los tribunales sesgados de Felipe IV. Guillermo de Nogaret había conseguido la prueba que necesitaba, capítulo 9, pero la tensión logística de su crimen persistía. Había capturado a los hombres, pero el secreto había huido. Ahora, su objetivo era forzar al Papa Clemente V a disolver la orden, legitimando así el robo y cerrando el capítulo teológico. El juicio se convirtió en un circo de herejía programada. Los templarios, quebrados por el tormento, ofrecieron confesiones que eran una mutilación de la verdad esotérica. El Baphomet se convirtió en un demonio, el ritual de la idea se transmutó en sodomía. Sin embargo, cuando los caballeros se recuperaban de la tortura, muchos retractaban sus confesiones con una calma que aterrorizó a los inquisidores. Su retractación no era un acto de desafío físico, sino un retorno al voto silencioso. La tensión se centró en Aviñón, donde residía el Papa Clemente V, rehén político de la corona francesa. Clemente, un hombre débil y dividido, no quería condenar la orden por herejía, sabía que las confesiones eran falsas y temía la ira de Dios, pero no podía enfrentarse al rey. El desenlace fue la cobardía institucional. En 1312, en el Concilio de Vienne, Clemente V no condenó a la orden por herejía, sino que la disolvió mediante una medida administrativa, Bula Vox in excelso. Fue una solución política, la orden dejaba de existir, sus bienes, legalmente, pasaban a los hospitalarios, pero su honor teológico no era mancillado oficialmente. El Papa había salvado su alma de la condena, pero había condenado a Jacques de Molay. La última ofrenda del Gran Maestre. El destino final se forjó en el patíbulo. El 18 de marzo de 1314, el Gran Maestre Jacques de Molay y el preceptor de Normandía, Godofredo de Gonneville, fueron llevados a una pira levantada en la Ile des Javiaux, una isla en el Sena frente a Notre Dame. La multitud se había reunido no para ver la ejecución, sino para presenciar el fin de una leyenda. La tensión de la escena no fue la brutalidad, sino la calma absoluta de Molay. Había pasado 7 años en prisión, sufriendo torturas y humillaciones. Pero al subir a la pira, despojado de sus ropas y de sus títulos, se convirtió de nuevo en el sacerdote geomántico de la idea. En lugar de implorar clemencia, de Molay se erigió en la llama como un profeta del sacrificio. Su acto final fue una ejecución calculada de un ritual esotérico. La retractación solemne, de Molay, con voz firme, retractó su confesión anterior, proclamando la inocencia de la orden y afirmando que el único crimen era haber mentido. Al hacerlo, negó a Nogaret la victoria total, la herejía fue anulada por la palabra final de su líder. La maldición profética, dirigió su mirada al rey y al papa y lanzó una maldición atroz, convocándolos a ambos ante el tribunal de Dios en el plazo de 1 año. Esta maldición no fue un estallido de rabia, fue la activación de un ciclo kármico, la prueba final de que la idea contenía las leyes inmutables que podían dictar el destino. La llama que consumió a Jacques de Molay no fue solo un fuego físico, fue el fuego alquímico que transformó a la orden en un mito imperecedero. El sacrificio del último gran maestre no salvó a la orden de la muerte, sino que la inmortalizó como la guardiana de un secreto martirizado. La transferencia del voto. El verdadero final del Temple Visible ocurrió inmediatamente después de la ejecución. La historia oficial termina con las cenizas, la narrativa de la idea continúa en la sombra. En la multitud, un hombre disfrazado de mercader observaba la pira. Este hombre no era un templario de alto rango, sino un agente del voto silencioso, uno de los pocos que había sido contactado por el grupo de evacuación de La Rochelle.
Su misión era simple: recibir la prueba física del legado y asegurar la transferencia a los nuevos custodios. Horas después, en la oscuridad, este agente fue contactado por un templario exiliado, quizás uno de los pocos supervivientes de las cárceles. La transferencia no fue de oro, sino de un anillo oscuro, grabado con la simbología geométrica de Salomón, que funcionaba como la llave para descifrar la ruta y la ubicación de la carga principal. El destino final de la idea se revela así. Portugal, la orden se refundó casi de inmediato como la Orden de Cristo, un movimiento astuto del rey Dionisio y que no temía la maldición de Demolay. Allí, el Temple conservó su riqueza, sus tierras, y sobre todo, sus archivos náuticos, los mapas de las rutas marítimas, que influirían en la era de los descubrimientos. Escocia, la llegada de la flota silenciosa de la Arestela Escocia, donde el rey Roberto y en conflicto con el Papa, ofreció refugio a los templarios a cambio de su experticia militar y financiera. Escocia se convirtió en el laboratorio donde el secreto se tejieron en nuevas estructuras, el origen de las leyendas masónicas. La tensión final es la de la legitimación de la sombra. La orden visible había muerto en la llama, víctima de su propio poder y de su secreto. Pero el voto silencioso había sobrevivido, transformándose en una fuerza subterránea que continuaría custodiando la idea de Salomón, esperando el momento de la verdadera revelación. La llama de Demolay se había apagado, pero la antorcha del secreto ardía ahora en las sombras. Reflexión final. Hemos recorrido la vida y muerte de la Orden del Temple, desde la profanación fundacional bajo las ruinas de Salomón hasta la llama profética de Jacques de Molay. Si algo nos enseña esta narrativa, es que el Temple nunca fue simplemente una hermandad militar o un banco medieval. Fue, ante todo, un receptáculo para la gnosis, una estructura diseñada para albergar una idea trascendente que la cristiandad de su tiempo no estaba preparada para aceptar. La tensión del cisma. La historia de los templarios es la crónica de una tensión existencial incesante. Los caballeros vivieron y murieron en la fractura entre la fe que profesaban y el conocimiento que custodiaban. Pobreza vs poder. Su pobreza inicial, capítulo 1, fue la máscara perfecta que les permitió acumular el oro invisible, capítulo 3, un sistema financiero superior basado en el secreto. Dogma vs gnosis. Su regla, tejida por Bernardo de Claraval, capítulo 2, fue la coraza monástica que disimuló su cisma intelectual y los ritos esotéricos del Baphomet, capítulo 5. Esta tensión no solo les dio su inmenso poder, sino que se convirtió en su talón de Aquiles. El Temple fue destruido no por sus enemigos externos, sino por la sombra generada por su propia luz. La ambición de Felipe IV y la venganza de Nogaret, capítulo 6, no fueron más que los instrumentos del destino que castigó a la orden por intentar manejar una verdad demasiado grande. El triunfo de la sombra. La ejecución del gran maestre de Molay, capítulo 10, fue el sacrificio final que legitimó la supervivencia. La llama purificadora no extinguió a la orden, sino que la transmutó. La verdadera victoria de los templarios fue su desaparición metódica, capítulo 9. Al planificar la huida de la carga esotérica, los códices, los archivos, la idea a lugares como Escocia y Portugal, la orden murió como estructura visible para renacer como fuerza subterránea. El legado templario no son las ruinas de sus castillos ni los rumores de un tesoro monetario. El legado es la idea eterna, la convicción de que existe un conocimiento superior que se oculta a plena vista, tejiéndose en el arte, la arquitectura, la geometría gótica y las estructuras de poder invisibles. El templo cayó, pero su voto silencioso fue renovado. La paranoia perfecta de la leyenda templaria, la sospecha de que una mano oculta dirige los hilos del destino, es el tributo final que el mundo paga a aquella orden que se atrevió a desenterrar, y luego a proteger con su propia sangre, el secreto de Salomón.